Buenas noches, profe María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, profe. Para nosotros es de gran importancia que nos colabores en la ejecución de esta actividad. Le vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de una temática que es sugerida por la guía de aprendizaje y el curso didáctica de las matemáticas. Esperemos que sea de buena ayuda sus apreciaciones acerca de cada una de las respuestas de cada pregunta. Compañero Fir, buenas noches. Buenas noches, mi profe Yerley. Buenas noches, profe María Fernanda. ¿Qué tal el día? ¿Cómo van? Bien, bien. Gracias, señor. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista, profe. Le vamos a hacer las preguntas intercaladas. Una el compañero Fir y otra mi persona con el fin de ahorrar un poco de tiempo. Entonces, profe, la primera pregunta sería, ¿cómo aborda usted una temática que esté trabajando los estudiantes? ¿O cuáles serían esos pasos que usted tiene? Buenas noches. Bueno, la temática se aborda primero que todo a través de la exploración de saberes. Con eso yo me doy cuenta que qué tan cerca del conocimiento están los estudiantes. Entonces siempre inicio con la exploración de saberes. Con eso me doy cuenta cómo están los estudiantes para el aprendizaje de la nueva temática. Posteriormente hay una confrontación entre la parte teórica, la parte práctica y lo que ellos saben del tema. Y a partir de eso se va enlazando o buscando las conexiones que permitan que el aprendizaje fluya de una manera rápida y efectiva. Muy interesante los pasos que lleva a cabo para el inicio de sus clases, profe. Okay. Bueno, profe, entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los errores más comunes de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la temática abordada o propuesta? Bueno, dentro de los errores más comunes está la transición de la aritmética al álgebra. Es decir, tienen mucha dificultad para darle valor a la letra, que la letra puede tomar cualquier valor dependiendo de la circunstancia o el problema. Otro factor que nos impide el proceso es la operacionalización de cada una de las operaciones que se dan en cada uno del conjunto de los números reales. Entonces, como ellos tienen dificultad para realizar estas operaciones, entonces eso hace que el tema que estamos viendo, en este caso las funciones, no fluya de una manera correcta. Y también que no saben ubicar en algunas veces las parejas ordenadas en el plano cartesiano. Confunden el eje X con el eje Y en cualquier momento los ubican en desorden como les parezca. Bueno, profe, muy interesante su apreciación en cuanto al proceso que se realiza en el aula con los estudiantes. La compañera sigue con la otra pregunta. Bueno, profe, yo siempre, la matemática siempre se ha concebido como
como algo muy difícil, como un área muy, muy difícil. Entonces, uno como docente o como docente en formación en el área de matemática, yo me atrevo a hacerle la pregunta, según pues en el acto didáctico, ¿cree usted que se proveen los aprendizajes de las competencias necesarias para afrontar desafíos en la sociedad actual? Por ejemplo, como para hacer un empleo digno, quizás desarrollar su proyecto de vida. Hola. Pues con respecto a esa pregunta, en el aprendizaje sí se dan las competencias para que el estudiante pueda afrontar los desafíos de la vida actual, sino que eso depende del valor que el estudiante le dé. Muchas veces estas temáticas no son valoradas de manera significativa y como no fueron aprendidas de forma significativa, él no les va a encontrar ese sentido que deberían tener en su vida. Entonces, para el caso de las funciones lineales, hay muchos ejemplos de la vida que se pueden modelar a través de las funciones. Incluso ahora que estamos en pandemia, la cantidad de contagios, vemos que la podemos observar a través de diversas funciones, que en este caso no eran lineales, pero sí tienen cierta aplicabilidad a la vida diaria. Y sí se puede hacer un empleo digno. Lo que pasa es que muchas veces no hay las oportunidades, aunque las personas estén capacitadas para enfrentarse a... Pues sí, profe. Interesante un poco la apreciación porque uno, como docente en formación, uno a veces, no sé si es por la poca experiencia, pero uno trata como de repensar o replantear ciertos conocimientos que uno dice, bueno, y sí será que yo sí estoy haciendo lo correcto y será que estos aprendizajes le van a servir, pero como lo dice usted, cada quien aprende por la necesidad que tenga y eso ya uno lo ha ido aprendiendo en el transcurso de este estudio. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes también. Profe, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué medida cree usted que los estudiantes logran sus aprendizajes y cómo lo aplican en cada una de las etapas de su vida? Bueno, entonces con respecto a esta pregunta, pues las personas logran el aprendizaje en cada etapa dependiendo de qué tan factible sea, es decir, de qué tan significativo lo considere. Porque muchas veces ocurren que tú orientas en cantidades de veces una temática, pero si el estudiante no es capaz de darle ese significado, pues no va a tener esa acogida y esa comprensión que necesita. Entonces, como no hay esa comprensión, pues no va a haber la práctica que se necesita para esa asimilación. Sí, señora, estamos de acuerdo en cuanto a sus apreciaciones. Muchas gracias, mi profe. Profe, una última pregunta como para finalizar y tiene mucho, o sea, creo que es muy importante porque es aquí donde creo que nosotros como docentes de formación y usted como ya docente ya que tiene mucho tiempo de experiencia,
¿cree usted que al momento de replantear o preparar las actividades tienen en cuenta las debilidades y fortalezas que tienen los estudiantes? Bueno, pues de hecho ahí es el punto de partida para hacer la planeación. Pues a raíz de esas debilidades que tú encuentras, tú buscas la forma de mirar cómo llegar al estudiante a través de una actividad que sea creativa, en la cual él asimile de forma eficaz ese conocimiento que tú quieres. Entonces yo por mi parte, generalmente siempre estoy pensando cómo llegar. Si vi que tal tema no fue asimilado de la mejor manera, entonces voy a diseñar otra actividad que me permita que ellos aprendan eso. Entonces, sí hay que tener en cuenta las debilidades para poder en una próxima ocasión llegar de una manera diferente, que pueda el estudiante aprender eso que uno quiere. Y las fortalezas también se tienen en cuenta para la preparación, porque de eso depende el grado de dificultad que tú le vas a colocar a cada una de las actividades. Entonces, esas fortalezas te permiten a ti mirar qué tan profundo puedes llegar tú en cierto tema, y a raíz de eso, mejorar las competencias matemáticas en la comprensión de diversas situaciones. Y la flexibilidad sí se ve, pues, en la medida que tú eres un poco flexible con el estudiante, puedes llamar la atención por parte de ellos. Porque matemáticas siempre es una materia que casi nadie la quiere, y entonces en la forma en que tú la muestras al estudiante, tú la puedes ver atractiva para ellos, y entonces ellos se pueden, digamos que meter en el cuento de aprender matemáticas y de no verla como esa asignatura que siempre es la más difícil, que la clase de matemática, que tal cosa, y que no entiendo. Entonces, sí es necesario la flexibilidad. Listo, entonces esa es mi apreciación con respecto a esas preguntas que ustedes han querido en el día de hoy compartir conmigo. Profe María Fernanda, estamos muy agradecidos por su atención y colaboración en la entrevista. Le agradecemos por brindarnos ese poquito de tiempo, que aunque fue corto, fue muy sustancioso, y espero que cada día mejoremos más a través de su experiencia, de la experiencia que adquiramos de usted. Muchas gracias, profe María Fernanda. Bueno, muchas gracias a ustedes también, que pasen buena noche. Muchas gracias, profe, por su valiosa colaboración. Créame que sus palabras son muy productivas para nuestro aprendizaje. Que mi Diosito las siga bendiciendo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, que pasen buena noche. Amén.